soy Juan Ponce Valenzuela y este es su programa La Otra Caja de Pandora. En esta oportunidad nuestro invitado es un joven fotoperiodista egresado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. Nos referimos a Juan Mandamiento Damaso. Él, sus inicios periodísticos lo hizo desde su condición de estudiante de esa universidad, cubriendo la visita del Papa al Perú. Posterior a ese evento, su primera experiencia en cobertura de conflicto social fue durante las marchas que se produjeron en el gobierno de Manuel Merino Lama. Ustedes recordarán que fue bastante convulsionado, a tal punto que fallecieron 2 estudiantes. Como consecuencia, se ve obligado a renunciar el entonces presidente Manuel Merino. Las coberturas posteriores a ella nos mostrará Juan Mandamiento, además de sus últimos proyectos. Esto es su programa La Otra Caja de Pandora. En breve nos conectamos con Juan Mandamiento. En esta ocasión el programa La Otra Caja de Pandora tiene el grato, digamos, la oportunidad de conversar con Juan Mandamiento. Los que han visto noticias sobre diferentes, digamos, marchas en el país, seguramente van a reconocerlo de inmediato a partir de su foto, si es que no han visto su imagen personal, que ahora, digamos, lo pueden conocer a Juan Mandamiento. Bienvenido a La Otra Caja de Pandora, vamos a decirlo, tocayo, doblemente Juan. Nada, gracias Juan, un placer estar aquí, ¿no? Estuve viendo igual algunas otras entrevistas y me pareció bastante chévere el trabajo, ¿no? Igual de conocer un poco, que hay un poco detrás del fotógrafo, por así decirlo. Muy pocas veces creo que he hablado sobre esto y nada, igual gracias por el espacio, ¿no? Por la invitación. No, a ti más bien por dedicarle un poco de tiempo a compartir no solamente tu trabajo, sino estas ideas que bullen un fotoperiodista, un documentalista, un generador de contenido, como veo que tienes tu experiencia en producción de contenido audiovisual. En fin, eres, digamos, de esta generación multifacética, ¿no? Comparando con formaciones profesionales como en años anteriores, que digamos que tenías vertientes más, ¿qué te puedo decir? No reducidos, sino, digamos, no líneas tan abiertas que ahora es posible gracias al uso de las tecnologías, los recursos que te permiten, ¿no? ¿Cómo así ingresas tú literalmente a hacer lo que haces ahora? Porque tienes varios perfiles en tu formación y además en tu historia laboral, ¿no? Sí, bueno, es como, bueno, la vida es complicada en realidad en sí, ¿no? Yo cuando salí del colegio pensé estudiar derecho, inclusive estudié unos 4 ciclos de derecho y básicamente no me hallaba, ¿no? Sentí que tal vez el derecho tenía alguna afinidad al sentido de justicia, no sé, algo en mí creo que siempre buscó eso. Había un ideal que rondaba mi mente, ¿no? En algún momento me di cuenta de que de que ese no era el camino, ¿no? Y encontré la foto en ese camino. Y después la fui relacionando, ¿no? Que la foto tenía que ver mucho con mi vida, que la foto siempre había estado presente, aunque yo no quisiera, ¿no? Y no sé, empecé a hacer ese ejercicio, ¿no? De salir con la cámara a la calle y a ver qué encuentras ahí, ¿no? Y creo que esa ha sido la mejor decisión que he podido tomar en mi vida porque gracias a esa decisión de salir, tengo ahora muy buenos amigos, hago cosas que en realidad siento que me apasionan mucho y no sé, me dio esa necesidad la fotografía, ¿no? Así que, no sé, agradezco a eso, ¿no? De verdad que no sé qué fue, pero creo que la vida lo fue poniendo ahí, ¿no? Sí, cuando tú dices la fotografía, pero estamos hablando de una fotografía en específico. No estamos Sí, hablando digamos, de la fotografía en el sentido, porque no sé, pues solamente estudio. Lo que te claro. apasiona más hacer cobertura de eventos
que está más cercano propiamente al fotoperiodismo. Sí, sí. Bueno, creo que fue naturalmente al salir a la calle, darme cuenta de, creo que siempre había apelado a este lado de ayudar, ¿no? Yo vengo de vengo de una familia de provincia y siempre nos han enseñado que hay que dar la mano y siento que la fotografía de cierta forma es eso, ¿no? A veces para encontrar justicia en algún caso y si tú tienes algún tipo de evidencia, puedes aportar, ¿no? Dando información y data real de lo que pasó en un momento específico, ¿no? Entonces, creo que la fotografía de cierta forma y la documental o la de conflicto, mucho más allá del ámbito periodístico, tiene ese rol, ¿no? Esa función de generar memoria, ¿no? Y a mí eso me parece importantísimo, ¿no? Yo, siento mucho respeto por las personas que hacen este tipo de labor y en algún momento me vi inmiscuido en esto y nada, eso para mí, de cierta forma, dentro de mi ser es gratificante, ¿no? Poder realizar ese trabajo. Tal vez ahora no sea como algo muy masivo, pero tengo un espacio en donde puedo tal vez vertir todo eso que veo con la cámara, ¿no? Y informar de cierta forma, ¿no? Entonces, para mí eso es importante, ¿no? He visto que desde la época de estudiante te has metido en la fotografía. ¿Era propiamente fotografía, por ejemplo, la visita del Papa cuando tú, digamos, como práctica o fue ya como parte del equipo de comunicaciones o parte periodística de la universidad? Yo en la universidad escribía para la universidad, había un portal que se llamaba Redacción Online y escribía mucho crónicas, ¿no? Ahí yo considero que tengo a mi primer mentor que se llama Raúl Castro, que él era editor de política del diario Gestión y escribía mucho. En algún momento me obsesioné mucho escribiendo crónicas y creo que es ahí donde se empieza a gestar esta pasión por el periodismo, ¿no? Escribía mucho, me interesaba demasiado los detalles. Raúl Castro, es una persona que cuando te enseña a amar de cierta forma la profesión y se me pegó mucho eso, ¿no? Y en ese momento me parece bastante rico cómo es la vida o peculiar, que justo en ese momento también me junté con otros amigos que también estaban en el taller, que también compartían la misma mirada que yo y como que nos apasionaba mucho salir a escribir, salir a la cancha y eso era lo más chévere en ese espacio, ¿no? De ahí salió la oportunidad de hacer la cobertura para el Papa, nos convocaron, porque nosotros éramos taller netamente online y había un taller que hacía un periódico a la universidad, ¿no? Que era un periódico físico y convocaron a todos los talleres, ¿no? Al taller de foto, al taller de periodismo físico, por así decirlo, o impreso, y al taller digital, ¿no? Entonces en ellos seleccionaron a tres compañeros del taller de digital, por así decirlo, que en el cual entras de forma voluntaria, ¿no? O el profesor como que ve tus capacidades y te invita, por así decirlo, a ser parte del taller. No es que sea un curso de la currícula ni nada por el estilo. Entonces, estábamos en el taller y nos invitaron a esta cobertura del Papa y fue en realidad para mí una experiencia alucinante porque empiezas a vivir el periodismo como es, ¿no? Vas a la calle, conversas con la gente, te peleas por un puesto para poder tomar una foto, ¿no? A mí particularmente me gustaba escribir mis notas o mis crónicas y que llevaran mis fotos, ¿no? De cierta forma como que me gustaba mucho eso, ¿no? Entonces, siempre trataba de que sea así. Y ahí empecé a hacer ese ejercicio, ¿no? Probablemente fue mi primer acercamiento al periodismo de calle, como le dicen, ¿no? O a hacer periodismo. Sí, me imagino que ha sido una experiencia inicial muy aleccionadora y al mismo tiempo una inmersión en el temperamento de la población en el que te vinculas rápidamente, porque es, digamos, masivamente hay una atmósfera que la fe misma que mueve la presencia del Papa, por más antirreligioso que puedes hacer o lo que fuera, pero la presencia masiva como el mismo, digamos, aurea imaginaria de la fe, ¿No? en realidad no sé si decir que no solamente te involucra rápidamente, sino que te facilita, vamos a decirlo,
la cobertura, ¿no? Porque hay un sentido de lo que tú acabas de decir, que en otra dimensión, vamos a decirlo, el sentido de comunidad, ¿no? O sea, Mm, cómo es que eres portador, ¿no es cierto? Con tu equipo, en este caso, si fuera con la cámara, o si ya sea el video o cámara fotográfica, ellos saben que eres portador, transmisor, para los que no han podido asistir, ¿no? Eres el ujú. enlace y ese es, digamos, es el trabajo que uno hace en periodismo, ¿no? Imagino que eso ha sido, como tú acabas de decir, una experiencia no solamente gratificante, sino que una plataforma emocional de despegue personal, ¿no? ¿O me equivoco? No, sí, 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 me acuerdo que mi familia, mi hermana era muy católica y cuando le conté como que se emocionó mucho y después cuando como que le hacía unas actualizaciones de lo que iba viendo, como que le parecía bastante interesante, ¿no? Entonces, eso también era lo que me llamaba la atención, ¿no? Y sí, fue en realidad una bonita experiencia que sí se le agradezco a la universidad por habernos, no sé, tomado en cuenta, ¿no? Estuvimos ahí y creo que también fuimos privilegiados de estar ahí, ¿no? No todo el mundo tuvo como esos accesos, esa cercanía, tal vez, ¿no? Sí, sí, de hecho que era, a pesar de que pueda ser masivo, pero todos los que estuvieron, digamos, pasaron por un filtro, ¿no? Aparte de la fe, aparte de la organización, y en este caso, como tú dices, en términos de cobertura, un personal que va a cubrir un evento a partir de pertenecer, digamos, a una entidad, en este caso un medio de comunicación, digamos, de la universidad, igual, ¿no? Pasa de todas maneras por un filtro, ¿no? Y eso me imagino que califica para tu formación académica a partir del, digamos, de la evaluación que puede ser no solamente el profesor, sino la propia universidad, porque en verdad es como si tú tienes un carnet de prensa, digamos, de un medio X, eres el portador no solamente del carnet, sino eres el representante, eres la cara oficial, la imagen oficial de ese medio, ¿no? Y en este caso de la universidad, ¿no? En el Ujú. momento en que te tocó participar en esa actividad, de hecho que es no solamente aleccionador, sino creo que es una experiencia que la vas a guardar y seguramente en el futuro generará muchos contenidos que ahora de repente no eres, no está en el objetivo inmediato, pero ese es pues sin duda tu capital emocional que de algún momento te empujará a hacer cosas mayores, ¿no? Sí, claro que sí, probablemente ahora también, ¿no? Creo que muchas de las cosas que he hecho han venido de esa práctica, creo, del ejercicio de hacer siempre, ¿no? Porque recuerdo que Raúl siempre nos decía siempre persigan lo que están sintiendo en el pecho, ¿no? Persigan ese sentido que está ahí, siempre los va a llevar por algún lugar eh, interesante, ¿no? Van a encontrar tal vez una historia, o tal vez algo mucho más interesante, ¿no? Depende cómo lo traten. Eh, has tenido una cobertura en un momento bien, ¿qué te puedo decir? Una pausa, vamos a decirlo, una pausa llena de convulsiones, el momento que asume o posterior a la asunción de gobierno de Merino. Mm, Y que, ahora, eso es importante, digamos, recordarlo, porque, ujú, digamos, no solamente es un documento, sino es un trabajo tuyo, personal, ujú. como por lo que veo, y como tú mismo dices, en gran parte del trabajo periodístico eres más freelance digamos, que como representante propiamente de una entidad específica, o estoy mal informado. No, no, sí, yo trabajo de forma freelance en el periodismo y haciendo dirección de fotografía, que es una de las ramas que también ejerzo, ¿no? Claro, por eso te decía que eres parte de esa generación, desafortunadamente, como dice un autor, una sociedad del riesgo, ¿no? Estamos en un periodo bien, interesante para empezar, ¿no? Interesante para el trabajo, del tipo de trabajo que estás haciendo, ¿no? Porque si no ocurriera nada, imagínate, pues, Mm, qué motivación, habría que buscar otras cosas, teología, no sé, ¿no? claro. Turismo, ¿no? Personaje de otra naturaleza, ¿no? Y yo no sé si fuera, seguramente resultaría siendo también interesante, ¿no?
pero de repente no el nivel de adrenalina que te empuja o que a uno le hace transpirar y a la velocidad que esto nos obliga a resolver el momento en una cobertura de conflicto social, ¿no? Sí, en realidad sí, necesita mucha, o sea, igual, entonces, igual me parece súper interesante porque es un constante conocimiento, ¿no? Yo creo que siempre va a ser así. No creo que, o sea, hay algunas cosas que siento que ya están como, no sé si establecidas, pero que suceden, pero al momento que ocurre el conflicto siempre es como muy, incógnito lo que va a pasar, ¿no? Sí, sí, es un, no, es un albur, pero digamos, uno aprende a leer esos contextos en dinámica, digamos, Ujú. en tiempo real, vamos a decirlo, ¿no? Comienzas a leer de cómo se va desarrollando, incluso uno va desarrollando cierta, digamos, destreza en desplazamiento, búsqueda digamos, de ubicación, en fin. Todas estas Ujú. cosas que veo que ya has no solamente aprendido, sino que has desarrollado bastante bien, ¿no? Y vamos a compartir esas fotos que son bastante Ah, fuertes, que, que son fotos que habías compartido con otro portal, pero que claro. está firmado por ti, por eso es que he tenido la libertad de cogerlo, pero hay que decirlo también es de la Salud con Lupa, ¿no? Que es parte de Ojo Público, ¿verdad? Le diste Eh, a Salud con sí, Lupa, me parece. sí, Salud con Lupa, sí. En ese entonces, bueno, me escribió Renzo Gómez, que quería Ajá, hacer una nota sobre las fotografías, que son de Brian Pintado, ajá, que es que le cayeron 10 perdigones a la altura del tórax y del cuello el 14 de noviembre, ¿no? Alrededor de las 7 de la noche. ajá. Y sí, en realidad tardé bastante en subir esas fotos porque tenía muy poca experiencia en ese momento, cubriendo conflictos. O sea, había cubierto marchas y demás, pero no había, digamos, visto de tan cerca la agresión, por así decirlo, ¿no? Cuando la ves cara a cara se siente totalmente distinto, ¿no? Y lo digo que cuando lo ves cara a cara es porque siento que me he salvado yo también de eso, ¿no? Entonces, Renzo me comentó que quería hacer una nota y yo les dije que normal. En ese tiempo lo dejé para libre distribución en realidad porque creo que es un hecho importante que ha marcado mucho a nuestra generación en realidad, ¿no? Desde la muerte de Inti Brian, ahora obviamente es totalmente todo distinto, pero siento que ahí se rompió algo y una generación surgió, ¿no? En este tipo de manifestaciones, creo yo, ¿no? Y de alguna manera viviste en carne propia un estado de ánimo, no revuelta, pero sí de protesta que llegó a, digamos, finalmente obligó a la renuncia del entonces presidente Merino, ¿no? Sí, después de eso fue la renuncia, ¿no? Es que fue brutal, ¿no? No solo estas imágenes, sino hubieron muchos heridos, después hay muchos reportes de heridos que hasta el día de hoy siguen recurriendo a los hospitales, siguen pidiendo ayuda por operaciones, algunos inclusive viven con perdigones alojados en el cuerpo, ¿no? Entonces, fue brutal lo que se vivió en esa época y recuerdo que fue todo justo después de pandemia, me acuerdo que cuando salí a la calle aún salía con máscara y todo el tema de protección, ¿no? Y fue lo caso, volver de cierta forma a la realidad, ¿no? De esa forma, ¿no? Por la despreocupación de los políticos, ¿no? Salieron todos a las calles y terminó así, ¿no? Y lamentablemente ahora estamos peores, ¿no? Creo yo. Y de hecho que estamos en una situación, como te decía, pero también cualquiera fuera la situación, creo que la de Perú específicamente nunca ha sido tan, ¿cómo te puedo? Tan quieta, tan Ujú, pasiva, ¿no? Yo recuerdo una vez estaba haciendo guardia en el Palacio de Gobierno en el tiempo del gobierno de Fujimori ujú, y había unos enviados reporteros de Chile
y decía un comentario que en verdad nos graficaba perfectamente en pocas frases la situación, ¿no? En ese momento. Mira, ustedes tienen tanta actividad en la semana, no, todos los días. Nosotros no tenemos ninguna actividad, por lo menos en meses. ¿Ah? Lo único que puede ser una conferencia inocua, una, ¿no? Una Ujú, salida, todo protocolar, ¿no? Pero la actividad aquí es intensa. Y, no, y desde que yo he dejado de hacer fotoperiodismo directamente, bueno, esto continúa, ¿no? Entonces, ujú, creo que, por un lado, obviamente uno no desea una eterna convulsión en el país, pero es lo que les ha tocado vivir a esta generación, la que perteneces, y desafortunadamente y afortunadamente también al mismo tiempo, ¿no? Porque como el yin yang, ¿no? Lo bueno, sí, pero también viene con lo malo, ¿no? Entonces ya, ujú, ¿qué es lo que más pesa en determinado tipo de coyuntura? ¿Quiénes lo permiten? En fin, eso ya es, digamos, parte de la sociología política, pero también corresponde a un documentalista, a un fotoperiodista, seguir digamos, esos debates y recoger, porque finalmente creo yo, la fotografía y en cualquiera de las disciplinas ujú, no es pues solitaria, ¿no? Es multidisciplinaria, es consecuencia, ¿no? De razonamientos y contextos, es multidisciplinaria, ¿no? No es pues solamente coger la cámara y es una cuestión mecánica, ¿no? Hay, cruza un montón de elementos para que puedas materializar, no sé, desde la cobertura que puede ser muy sencilla hasta la más compleja, ¿no? Desde fotoperiodismo a la producción que a veces haces de contenido, igual, ¿no? Tienes que tener un montón de elementos y una creatividad y una capacidad de producirlo, ¿no? Y de ahí saltamos, si es que te parece, a lo siguiente, y dime, en todo esto de lo que va desde esa marcha a, digamos, en estos 2 años y tanto, ujú. casi 3 años ya, ¿no? Ha sido el 20 Sí, a ya casi tres 3 años años. estamos, sí. ¿Qué tanto, digamos, puedes decir que si has aprendido, madurado? ¿Cómo te podrías tú mismo definir? Mira, yo pausé la foto después de este evento, porque ¿Ah? particularmente sí me afectó emotivamente, por así decirlo. Eh, y bueno, pausé como un año y medio, por ahí tal vez, o un poco menos, y hasta que lo procesé, ¿no? Porque justo, eh, no sé, me tocó ese tiempo de pausa, creo yo, decidí tomarlo, aceptarlo por cómo vino. Y empecé a reflexionar sobre muchas cosas, cambié muchas cosas de mi vida, muchas cosas del trabajo también. Entonces, fue como, no sé, de cierta forma volver a nacer, ¿no? Entonces, cambié muchos aspectos y poco a poco empecé a volver a la calle a hacer foto porque, no sé, es como una necesidad, ¿no? Es como algo que está ahí y no sabes en qué momento se va a ir hasta que coges la cámara y sales a la calle, ¿no? Entonces, yo siento que en este último año ha sido en donde más he madurado mi etapa de fotógrafo, documental y fotoperiodista. Eh, Siento que he aprendido mucho más en el hecho de la responsabilidad de lo que es llevar una cámara, ¿no? Porque antes, sí, bien, uno tal vez a veces no es consciente de lo que el lente o la cámara puede hacer, pero cuando ya eres consciente de que tu registro puede ser un material histórico o una memoria o puedes ayudar a alguien o se puede difundir algún tipo de información que puede ser relevante para cualquier aspecto de la vida, empiezas a tomar mucho más en serio tu trabajo, ¿no? Y cuando decides hacer esto, creo yo que sí, yo creo que sí vas madurando, ¿no? Vas madurando en el hecho de qué es lo que quieres contar, de qué forma lo quieres contar, cómo quieres que las personas también perciban ese material, ¿no? Entonces, yo sí creo que en ese último año, como te comentaba, siento que mi trabajo ha madurado mucho más, muy aparte también, he conocido también otros fotógrafos, he visto la visión que tienen también detrás
de ellos como persona y también como fotógrafos, en el trabajo que también realizan, y vas viendo como más referentes, ¿no? De más o menos a qué quieres ir alineando tú, la narrativa en la que tú estás ejerciendo el fotoperiodismo o la fotografía documental, ¿no? Y siento que igual es un aprendizaje, ¿no? Yo todavía siento que cada vez estoy aprendiendo mucho más, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir ejerciéndolo, en realidad es algo que amo, que me gusta, que me apasiona. Y nada, estamos en ese camino, ¿no? Sí, lo que, bueno, cuando te escucho hablar, obviamente es parte también del temperamento, la vehemencia, eh, eh, de tener interés no solamente en lo que tú decías, ser parte de la comunidad, ser, digamos, no solamente un enlace, el portador, llevando no el mensaje, sino el documento, o sea, dejando el registro, Ujú, portándola y que eso se evalúe, como tú mismo dices, de acuerdo a tu criterio mismo, la responsabilidad, ponerle en evidencia determinadas cosas, ¿no? Y sobre todo, puedo tenerlo registrado, pero no necesariamente puedo ponerlo en público, ¿no? ujú, Porque a veces hay que tomar su tiempo y construir, ya como tú dices, documentalmente, ¿no? Encontrarle una coherencia, ¿no? Porque a veces uno podría descubrir una cosa suelta, ¿no? ¿no? O el inicio, o algunos dicen una frase, el inicio de la madeja, ¿no? ujú. Y eso toma su tiempo, ¿no? Eh, y creo que parte de esas historias que no las, digamos, no ocurrieron cuando tú, aún, mejor dicho, ocurrieron aún cuando tú no habías nacido, Ujú. ¿cierto? Y es lo que ahora, digamos, estás documentando en su última, digamos, desenlace, ¿no? Ya, después de varias historias, ¿no? Que es lo que vamos a compartir. Sí. Esto, por ejemplo. Ujú. Sí, la cantuta, ¿no? O sea, había leído tantas cosas sobre la cantuta, tantas historias que pasan de generación en generación, ¿no? A veces uno escucha muchas cosas de niño, adolescente, y bueno, dije, bueno, o sea, estamos registrando ahora, es el momento, ha pasado mucho tiempo, y bueno, fui a registrar ese evento, ¿no? A veces me pongo a pensar en las fotografías de Inti Bryan en la asociación de 14 de noviembre del 2020, en la asociación de mártires del 7 de enero, y digo, y veo, por ejemplo, a Walter Wipiu, y de cierta forma, no sé si proyectarnos en eso, ¿no? Que va a pasar tanto tiempo para que las familias puedan conseguir justicia, ¿no? Y lo importante es el archivo fotográfico, el archivo de video que se generó en ese tiempo para poder resolver todos estos casos, ¿no? Entonces, hoy estamos viendo la conclusión de miles de procesos, de juicios y demás, ¿no? Se han investigado periodistas, han sido testigos también de estos casos, ¿no? Entonces, creo que sí podemos aportar a esto, ¿no? Creo que es importante por eso la labor que realizan los fotoperiodistas y los fotógrafos documentales interesados en conflictos sociales, ¿no? Sí, pero también habría que ver si alguien que nos escuche podría decir, pero esta edición es sesgada. Hablan de esa manera, ¿qué es lo que piensas tú? Que bueno, tiene su opinión y probablemente sea respetada, pero creo que también el que mira esto tiene la responsabilidad de ir un poco más allá, ¿no? Nosotros no pretendemos, o yo no pretendo, implantar una idea en base a fragmentos de la historia, ¿no? Yo creo que cada quien tiene la responsabilidad de cuán profundo puede llegar a conocer la realidad, ¿no? Creo yo, ¿no? Entonces, hoy hay mucha responsabilidad también del espectador como del que le genera, ¿no? Por mi parte, yo trato de cumplir mi labor como yo la creo conveniente, eh, pero bueno, yo no puedo hacer más por los demás, creería, ¿no? No, claro, te decía eso porque es parte del desarrollo profesional de uno que está expuesto
digamos, a calificaciones de todo tipo, ¿no? Lo que se Ajá. busca, de hecho, que va a alimentar eh, y va a interesar precisamente a los que les pueda interesar o aquellos que ven el país con visiones, digamos, con mayor profundidad, ¿no? No solamente parcialmente ni superficialmente, ¿no? Porque los que ven el país o los problemas de manera superficial, sin duda esta es una anécdota, ¿no? Mm, Pero las cosas que tienen sentido y tienen trascendencia política, a veces tienen un origen, pues, que hay que rastrearlo ujú, y para eso está materiales como las que tuyas o como la de muchos otros reporteros que documentaron y dejaron una huella evidente y a veces, como digo, ¿no? Puede haber sido una sola imagen, pero es a partir de ahí donde se empieza a empezar a construir la historia que sea para que haga de alguna manera conocimiento y se haga opinión pública, ¿no? Porque de otra manera puede efectivamente parecer anecdótico, pero va a dejar de ser anecdótico en la medida de que haya gente como tú u otros que se interesen y, como se dice, se compren el pleito, ¿no? Se compren la tarea de hacerlo bajo una mística. Y en este caso yo entiendo bajo la mística de ser portador, hacer ejercicio de prensa, pero también un desarrollo profesional, digamos, en busca de la verdad, ¿no? Porque nadie busca, creo yo, incluso el mismo ejercicio profesional de cualquier ejercicio de profesión, si el que está en la mentira, está en la falsedad, se deslegitima, ¿no? Por sí solo, ¿no? sí, 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 sí. Igual yo considero que estos son como, me gustaría hacer igual investigación a más profundidad. Es algo en lo que cada vez creo que necesito hacer. Bueno, como te digo, no van haciendo siempre una necesidad, ¿no? Hacer o sea, fotografía, pero con un poco más de profundidad en el sentido de la investigación. Y estos vienen a ser igual como algunos ensayos, ¿no? De lo que podría ser en el futuro. Entonces, me interesa mucho ahora el periodismo de investigación. Estoy como tratando de ver, ¿no? Buscando una historia y eso, ¿no? A ver qué sucede, ¿no? Sí. La siguiente que vamos a ver ya es más contemporáneo en el sentido de hechos más, de historias más recientes, ¿no? Que veo que Mm. son de Puno, en el que estuviste, digamos, acompañándonos con varios colegas, entre ellos Aldair, o es otro, son otros Eh, compañeros. esas fotos de Vilma Quispe son de ahora último en julio, que tuve la oportunidad de ir a Juliaca y a Puno y a Ya, conocer la asociación ya, eh, de víctimas de mártires del 9 de enero. ya, Y bueno, conversé con Raúl Samillán, ya, que es el presidente de la asociación, y tuvimos una pequeña entrevista, conversamos, porque él justo se venía a Lima para las protestas aquí en Lima. ya, Y bueno, yo quise quedarme en Juliaca y en Puno para ver cómo iba a ser el movimiento por allá. Y bueno, tuve, eh, estuve con las familias, con las víctimas y con las familias de los fallecidos. Algunos me abrieron las puertas, con algunos conversé también mucho. Y de ahí salió este registro que es el de Vilma Quispe, ¿no? En el cual su papá, Marcos Quispe, fue asesinado por las fuerzas del orden mientras iba a ver a un familiar en Juliaca, ¿no? Entonces, me apegué mucho a Vilma porque recuerdo que el día que la conocí, la policía era un desfile en la ciudad de Juliaca, que era de unos colegios particulares. Entonces, la policía le había roto el cuadro que tenía de su padre, ¿no? Entonces, el cuadro en el que en la foto anterior ella sale en uno de estos centros fotográficos, ella está volviendo a hacer el cuadro de su padre, ¿no? ya. Porque se lo habían roto en esta manifestación, ¿no? Y fue un evento fuerte porque la tiraron al suelo y estaba con su hijo que lo tenía
en estas cosas que llevan. Y bueno, ahí yo estaba acompañándole a hacer otra vez el retrato de su papá, porque al día siguiente también iban a salir a marchar, ¿no? Y es como, de cierta forma, el cuadro es una representación física de lo que es su padre hoy en día, ¿no? Entonces, para ella es muy importante, ¿no? Este cuadro, ¿no? Bueno, es una fotografía. Es una Sí, es una fotografía. fotografía. Y lo que connota, y lo que significa como documento, ¿no? La presencia, ausencia. En fin, es todo me imagino que de repente es otro tema, gran tema, como muchos temas que tengan que ver con la fotografía, que es Sí, memoria, que es ausencia, pero es presencia y está constante, digamos, inconstante, ¿cómo te puedo decir? Inconstante acoso, ¿no? Porque es un recuerdo físico, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? sí, 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 No, sí. Y es no. lo caso, ¿no? Como, o sea, de cierta forma al final eso se convierte en una pieza muy importante para ti como persona, ¿no? Entonces, yo me acerqué mucho a Vilma porque la entendía, ¿no? De cierta forma. Por ejemplo, mis padres, fueron separados y la única forma física de yo tenerlos, y porque ellos también migraron a otros países, y la única forma física de yo poder tenerlos era una fotografía, ¿no? Entonces, empaticé mucho con eso, con Vilma, ¿no? Entonces, recuerdo que pasamos como casi el día juntos, conversamos, ¿no? Fuimos a su casa, hablamos, me enseñó algunos detalles de su papá, que su papá hacía ya hacía frazadas y chompas, tejiéndolas a hilo, ¿no? Entonces, a veces también me guardo mucho esas historias, de lo que te permite la foto, ¿no? De ir a conocer a una persona, de que te abra las puertas de su hogar, de que te cuente cómo sucedió, y cómo se siente a raíz de lo que le pasó, ¿no? Y eso también me parece algo muy, muy lindo que la fotografía te permite, ¿no? Te abre un poco esas puertas a conocer, eh, de cierta forma cómo está viviendo una persona a raíz de un suceso, ¿no? Así es, Juan Mandamiento. Después de esta experiencia de graficar y documentar los familiares y la historia de la cantuta en esta última fase, has también seguido con coberturas de marchas. Esta es una de ellas. ¿Esta es la de enero o de qué fecha es? Esta es de diciembre, De exactamente, diciembre. sí. Ya. Pero fueron comparando el nivel de violencia con respecto a tu primera incursión cubriendo marchas. ¿Cómo la podrías evaluar tú? Que la de ahora es mucho más, es mucho más fuerte, ¿no? Antes era como, esperabas mucho para tener represión, pero ahora eh, tienes que ir equipado sí o sí porque sabes que vas a sufrir algún tipo de represión, ¿no? Entonces, si quieres hacer una buena cobertura, tienes que tener al menos un equipo básico para poder protegerte, ¿no? Porque ahora han habido más de 100 alertas por la ANP de golpes a fotoperiodistas, periodistas, ¿no? Entonces, amigos míos han sido golpeados. Inclusive yo he sido testigos, brindando fotos de algunos amigos que también han sido golpeados, y que se están abriendo procesos, judiciales en fiscalía, ¿no? Entonces, la violencia está muy fuerte en realidad. eh, y bueno, están deteniendo, ahora último detenieron a Kenty, que también es un fotógrafo documental que estaba registrando una protesta y también fue llevado a la comisaría, ¿no? Fue golpeado y maltratado, ¿no? Salió una entrevista en Hildebrand en sus 13 donde él comenta más o menos cómo fue esa odisea de estar encerrado casi 2 días, ¿no? Sí, para aprovechar ese comentario que acabas de hacer y, Ujú. y hacer un recordaris, también, como tú dices, entras en una pausa después de la experiencia de la cobertura de las marchas contra Merino, como resultado con la muerte de Inti y Brian, y tú ingresas a una pausa, pero también al mismo tiempo he leído en algunas entrevistas que concediste que estabas con temor. ¿Ese temor persiste en ti o ya lo superaste? Hoy en día no, ya no. Creo que se fumó, ¿no? Creo que
a medida que vas avanzando y vas viendo más experiencias, lamentablemente, de personas heridas y demás. Y creo que vas confiando un poco más en ti, ¿no? Creo que es importante la confianza en uno mismo si vas a salir a hacer ese tipo de registros, porque si vas con miedo, probablemente eh, seas víctima, ¿no? Entonces, hay que estar muy seguro para hacer esto, ¿no? Yo creo que el miedo se fumó en realidad. Y más que todo cuando tienes la necesidad de contar algo, ¿no? Y ves que están pasando muchas cosas delante tuyo, ¿no? Entonces, sí, se fumó y es importante, ¿no? Porque eso te permite hacer un registro más, no sé si arriesgado o no, pero un registro más fidedigno de lo que está pasando en la realidad, ¿no? Y además más pensado, más razonado, o no. Sí, sí, en realidad sí es una evolución también, ¿no? Mucho más pensado, te permite eh, ver exactamente qué vas a fotografiar, ¿no? Igual eso, yo agradezco mucho a mis amigos de ahora porque hemos entrado en un momento en el que nos editamos nosotros mismos a veces, ¿no? Y eso me parece genial porque se ha creado una comunidad, creo yo, de fotógrafos en el cual nos respaldamos, no solamente en el sentido laboral, sino también en el sentido mental y en el sentido profesional, ¿no? Y eso me parece súper útil para ir creciendo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y además es vital el sentido de pertenencia, ¿no? A un colectivo Mm, y al mismo tiempo es un cuerpo, digamos, que te permite sentir, digamos, un poco más de seguridad, no porque estés más seguro tú mismo emocionalmente, sino porque la adversidad puede venir de cualquier lado, ¿no? En este caso, mm, en un tipo de cobertura, la violencia desatada puede tocarlo a uno sin que uno lo busque, a pesar de todas las previsiones que uno puede tener, pero tiene sí. uno, como tú dices, la seguridad de que vas a tener un entorno que te va, si no proteger, pero va a pelear por ti, ¿no? Mm. Sí, y eso es valiosísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que pasó en Juliaca con Aldair, nosotros fuimos, no conocíamos a muchas personas allá, pero de cierta forma ya pertenecíamos a una red de fotógrafos, ¿no? Y fue cuestión de alzar el teléfono, decir que estábamos en aprietos, ¿no? Para que empiece a llegar la ayuda, ¿no? Entonces sí es importante en realidad también, si vas a espacios de conflicto, saber, ¿no? Con qué personas puedes tenderte una mano si es que la necesitas, ¿no? Sí, sin duda. Y es como te comentaba hace unos minutos, la ventaja y desventaja de ser freelance es bien complicado en temas de seguridad en un sistema social donde el servicio hospitalario es caro y a veces no es oportuno. Ujú. Y peor, en una emergencia, en verdad, a veces las clínicas no te atienden si es que no tienes capacidad financiera como para solventarlo, ¿no? Y hay que acudir a Sí, un centro hospitalario nacional que a veces tampoco tiene, digamos, los instrumentos o la atención oportuna, ¿no? Hay que tener bastante fortuna, vamos a decirlo, ¿no? Pero menos sí, mal que no has sufrido hasta ahora y espero que no te toques, digamos, ser víctima, ¿no? bueno, sufrí unos ligeros, bueno, más o menos que me cayó una piedra en el pie. Me Ya. dejó inmovilizado un par de semanas, más o menos. Pero bueno, no, nada mayor a eso, ¿no? Igual me he salido bien librado, por así decirlo. Creo que como te digo, a veces hay un factor de suerte, ¿no? Que lo acompaña a uno, mucho más allá de las precauciones que puedas tomar. Yo creo que sí hay un factor de suerte dentro de todo esto, ¿no? Sí. Este ya es otra secuencia que has puesto como Rutas del Sur. Mm. Sí, esa fue la experiencia de fotografiar de Cusco a Juliaca, una marcha a nivel nacional, ¿no? Con piquetes y bloqueos de carreteras. Eh, es la experiencia, ¿no? De la Ruta del Sur, que en realidad fue mi primera experiencia adentrándome al país y conociendo
cómo funciona, ¿no? Los tiempos del sur es totalmente distinto a los tiempos del centro, ¿no? La organización es totalmente distinta. Tú vas a toda esta zona del Cusco hasta Juliaca y Lave, y te das cuenta que el nivel de organización es, no existe ese nivel de organización en Lima, ¿no? A mí me impactó mucho eso, ¿no? El nivel de organización de las comunidades, ¿no? Sí, Y, ujú. no, no, sigue, sigue, sigue. No, sí, eso. No, solo para redondear, creo, la idea, los aymaras tienen un sentido de comunidad muy activa, ¿no? Sí, 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 sí. Es o sea, para mí, que siempre he vivido, digamos, en la zona centro del país, ¿no? Salir, y era algo que yo siempre había querido, en realidad es por eso que también decido hacer este viaje, ¿no? Y salir a documentar, es por conocer, ¿no? Mucho más allá de los libros o de las noticias hegemónicas, ¿no? Conocer cómo es en realidad esos espacios, ¿no? Y te topas con una realidad que a mi percepción es muy linda, ¿no? Porque se gesta dentro de la comunidad, de ayudar al otro, del bien común en general, ¿no? Y eso para un fotógrafo documental es como la miel, por así decirlo, ¿no? Porque ves que hay muchos lazos en los que tú puedas contar, ¿no? Sí, y no sé si viene, si es oportuno comentar de que es un proceso en el que hay una lucha de poder o construcción de poder y desafortunadamente ha habido mucho sacrificio, muchas víctimas y muertes, pero hasta ahora, por lo que se ve, no se ha logrado construir, digamos, instancias de autogobierno local que Ujú, permita una plataforma de negociación con otros niveles de gobierno, ¿no? ujú, Hubiese sido interesante ese proceso, ¿no? Ahora, de repente está, pero no hay todavía rostros ajá. y de repente veamos algunos de ellos en el proceso electoral. Y eso es lo malo, ¿no? O sea, tampoco pues se puede ser coyunturalmente solo para procesos electorales. Entonces, ahí hay una distorsión y digamos, una mala utilización de toda esa energía de comunidad, ¿no? Sí, hay como microorganizaciones, ¿no? Y algunas tal vez se elevan un poco más dentro de ciudades, ¿no? Y comunidades, pero no tiende a ser más grande, ¿no? Ahora igual, yo asumo que deben de haber igual muchas, hay barreras, ¿no? Barreras comunicacionales también, ¿no? Entonces, yo creo que aún somos una nación muy, muy joven que está aprendiendo, ¿no? A comunicarse de cierta forma, porque es así como yo lo percibo, ¿no? Igual muchos dicen, o se utiliza mucho la palabra comunicación, pero comunicar también es toda una estrategia, ¿no? No es que sea algo muy difícil, ¿no? Comunicar de forma efectiva, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay esos rostros, ¿no? Lo he visto, pero no sé si todos quieran también inmiscuirse en política, ¿no? Hay muchas personas que son líderes en sus comunidades, que son personas representativas, ¿no? Que tú los ves y en realidad y los conoces y son personas con dignidad, son personas que emiten mucho respeto, ¿no? Que tienen una capacidad de liderazgo nato, pero asumo que también eh, hay que hay que hacer cosas también por la comunidad, ¿no? A veces la representación lleva un tiempo, ¿no? Un tiempo que no todos quieren sacrificar, un tiempo que algunos prefieren tenerlo para sí, ¿no? Consigo mismos, ¿no? La construcción también de país que tenemos es compleja, ¿no? Igual a mí me encanta la visión de las personas andinas porque sienten mucha pasión por su país, ¿no? Mucho amor por el Perú, ¿no? Y entonces, ellos están ahí en pie de lucha, ¿no? Entonces, algunos inclusive vienen hasta Lima marchar y eso para mí es como un acto de amor, ¿no? Porque estás luchando por un ideal para mejorar el país, ¿no? Dentro
de lo que más o menos profesan, ¿no? Sí, de hecho, ¿no? Hay una, como te decía, ¿no? Es una comunidad, sobre todo los almenas, es una comunidad muy activa, organizada, y claro, para un documentalista y para un fotoperiodista con niveles, digamos, y visiones, de repente el fotoperiodista hoy en día tiene que ser muy cercano al documentalista en el sentido de mirar los acontecimientos en un proceso de, digamos, más largo, en un horizonte más largo, no un horizonte, digamos, de contemporaneidad, de inmediatez, que a veces el sentido común está devorado precisamente por esto que se llaman, otros autores le llaman la dictadura de la aceleración del tiempo. O sea, estás en un círculo vicioso y como se dice, sucede tan rápido que parece que no se hubiese movido nada, ¿no? O sea, pues estamos en un proceso muy interesante, por eso te decía, ¿no? Claro, y hay que leerlo en diferentes, digamos, eh, ángulos, vamos a decirlo, para recurrir a una forma de lenguaje, Ujú. estas etapas o pisos ecológicos en términos de historia, ¿no? Porque cada, cada sociedad, mejor dicho, cada ámbito geográfico tiene dinámicas distintas y tienen prácticas culturales de organización distintas, ¿no? O sea, de hecho que difiere bastante, como tú dices, con lo que me acaba de decir que eres del centro, ese Huancayo, Junín, Huancavelica, ¿de dónde? Yo nací en Guarmey, no viví casi nada ahí. Después casi toda mi niñez y adolescencia se desarrolló en Huacho, Ya, que es es norte chico de Lima. ya. Y bueno, después cuando terminé la escuela vine a la capital, ¿no? A estudiar una carrera universitaria. Ya, sí, no, decía, no, solamente para mi Ujú. idea, en el sentido de compartir las ideas, porque de eso se trata aquí, ¿no? Compartir las Claro. ideas y las visiones, ¿no? De que cada geografía en su proceso histórico tiene particularidades y a veces, digamos, se encuentra incomprendido con las otras regiones, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando, ¿no? Son identidades que están peleando por su reconocimiento de esa otredad, que Mm. hay otras comunidades que también tienen el mismo discurso, pero es como que no le aceptas al otro y el otro tampoco te acepta. Entonces estamos en como una conversación de, digamos, que no nos queremos escuchar, ¿no? Ah, Y ahí en el medio estamos los fotoperiodistas, están todos los que de alguna manera tratamos de registrar y aún en este espacio tratamos de constatar y dar cuenta, digamos, de estos ciclos de trabajo de cada fotoperiodista, ¿no? En este caso, tu trabajo, ¿no? Que corresponde precisamente a un ciclo de conflicto social, ¿no? sí, sí. O sea, igual es súper interesante observarlo, ¿no? A mí, en realidad me gusta mucho observar cómo funcionan estas dinámicas dentro de las comunidades, ¿no? Dentro de las ciudades, ¿no? Me interesa mucho cómo las personas se desarrollan entre sí, pueden ser, cómo llegan a la colectividad y dentro de esa colectividad cómo se organizan para lograr algún fin, ¿no? Entonces, eh, eso, ¿no? O sea, esa foto, por ejemplo, es en las 4 de la mañana y estaban ahí haciendo una guardia, ¿no? En un piquete y todos estaban unidos, ¿no? Conversando, hablando de, al final, de todo, ¿no? Así como tú y yo estamos conversando, ¿no? Los une una causa, pero al final también su sentido de comunidad los hace fraternizar un poco más, ¿no? Y yo creo, y espero que eso lleve a la evolución tal vez para una mejor sociedad, ¿no? Sí, de hecho que eso es el futuro del mundo mismo, ¿no? Es recuperar el sentido de comunidad, que es la única forma de que, digamos, de que podamos sobrevivir como seres humanos, ¿no? O sea, porque estamos en una suerte de los nuevos dioses que es la tecnología, que es la Ajá. inteligencia artificial, pero en buena cuenta todo eso, si no se utiliza para beneficio existencial en términos de humanidad, bueno, ¿de qué puede ser útil, no? Si no te da calidad de vida, si no te da placeres en términos existenciales, terrenales, digámoslo, digamos, la experiencia de ser humano, o sea, y es lo que connota eso, ¿no? O sea,
y hemos perdido, creo yo, y nos hemos alejado bastante, ¿no? Y somos más, digamos, consumidores, somos una suerte de mercado y somos oferta y demanda de productos, y cuando debiéramos ser oferta y demanda de valores, ¿no? Claro, sí, es Eso complejo. para decir como una pastilla de bienestar. Esta foto me Sí, parece interesantísimo, bien, bien lo que acabamos de comentar, el sentido de comunidad, ¿no? Es un esfuerzo comunitario para un solo objetivo, ¿no? sí, sí, estábamos en el puente Cotabamba y bueno, ahí están liberando la pista porque hay como dentro de las dinámicas de cerrar carreteras y demás, hay ciertos espacios donde sí se deja transitar vehículos, ¿no? Y es ahí donde están desbloqueando el puente para que los vehículos puedan pasar, ¿no? Entonces, a veces también se sostenía de que las carreteras estaban cerradas todo el día y no respetaban, no dejaban pasar a las ambulancias, que por eso morían personas. Y esto es una foto que demuestra, ¿no? Lo contrario, ¿no? De que sí dejan pasar vehículos, ¿no? Que se abren las carreteras para que las personas puedan transitar, ¿no? Sí, pues, o sea, de hecho que eso es reconocer que hay, digamos, necesidades que no pueden ser bloqueadas, ¿no? O sea, no pueden paralizarse, ¿no? Y que eso lo comprenden, ¿no? Sí. ¿Y este ya es madrugada o de noche? Eso es muy de madrugada ya. Recuerdo que estábamos camino a Sicuani porque queríamos llegar a Juliaca y estaba imposible pasar porque si ves en medio de la pista hay un montículo de tierra y bueno, estábamos ahí tratando de conversar con las personas de la comunidad para que nos dejen pasar, ¿no? Entonces, nos ayudaron a mover las calaminas, ¿no? Nosotros también ayudábamos cargando, desbloqueando un poco la vía para que nos dejaran pasar, ¿no? Entonces, eso fue como creo que, no sé si 3 o 4 de la mañana, era súper, súper tarde. Cuando dices conversar, digamos, un toma y daca o es una negociación? Es una negociación de decir, mira, estamos haciendo este trabajo que consideramos que es importante, estamos tratando de dar visibilidad también a esto, ¿no? Entonces, le enseñábamos también, ¿no? Qué era lo que hacíamos, ¿no? Porque en el interior hay mucha desconfianza de la prensa hegemónica y eso nos ha pasado mucha factura, creo que a muchos. No sé, bueno, a mí particularmente me he salvado de morir linchado en Juliaca simplemente porque pensaban que era de un medio hegemónico, ¿no? Un medio masivo, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es mucho trabajo de negociar, creo yo, también, ¿no? Porque cuando estás en estos espacios tienes que comprender más o menos cómo funcionan las dinámicas, ¿no? Entonces no puedes fotografiar a cualquier persona, tienes que tener mucho cuidado, te pueden reventar la cámara si ellos quieren. Tú no conoces a nadie ahí, o sea, simplemente puede pasar y ya, ¿no? Esto ya es cuando han llegado a Puno. Eso ya es en los exteriores del aeropuerto de Juliaca. Ya. Sí, sí, eso es antes de entrar al Puente Maravillas, creo si no me equivoco, en la entrada justo antes de Juliaca. Esto es. Y la siguiente que vamos a ver es un trabajo más reciente que tiene más carácter, digamos, documental o en el sentido de largo aliento o lo vas a dejar ahí tal como vamos a verlo. No, es un proyecto que todavía tiene largo aliento porque va de la mano del cambio climático y de toda la información que está viniendo del lado Titicaca, no solamente del lado de Perú, sino también del lado de Bolivia, de que es que el río se está contaminando, ¿no? Bueno, el lago se está contaminando, que también no está lloviendo desde hace mucho tiempo en Puno y el lago está bajando su dimensión, ¿no? Y aparte con la contaminación está siendo mucho más difícil que las personas que beben el agua del río, que se alimentan de Juliaca y Puno, el agua está llegando más contaminada, ¿no? Entonces,
en esa serie fotográfica, que es pequeña en realidad, hablo con una de estas personas que llevan turistas a las islas flotantes de los Uros, Ah, y bueno, converso un poco con él, tengo por ahí un texto escrito en donde él me comenta que él navega desde los 7 años, ¿no? Que es una herencia que le dejó su papá y ya, que durante todo ese tiempo ha visto cómo ha cambiado el río, ¿no? Antes era todo celeste y ahora el río está totalmente contaminado, al menos en las orillas, ¿no? Ahí en esa foto, por ejemplo, puedes ver, él me comentaba que el río está hasta donde empiezan las raíces de las plantas y que todo eso que está hacia, todo eso toda esa dimensión ha bajado, ¿no? El río, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es considerablemente lo que el río ha bajado, ¿no? Y lo contaminado que está, ¿no? tú estás navegando en el bote ese, ¿no? Sí, estoy navegando ahí en el bote, ¿no? Entonces, ahí puedes ver lo sucio que está el río, ¿no? Hay muchas partículas de basura porque igual hay mucha contaminación en el río, ¿no? Bueno, en el lago. Sí, hace poco también creo un diario local sacó una foto satelital, me parece, Ajá, viendo cuánto había descendido, digamos, el nivel del lago, ¿no? sí. Sí, y bueno, hay una, ¿cómo se llama? Procesadora también que está cerca del río, que no se da abasto, era lo que me comentaba, ¿no? Entonces, como aquí en Lima también están diciendo que el agua se está acabando, bueno, en Juliaca también está en la misma situación, ¿no? Entonces, eh, quiero volver pronto, espero que pronto, para poder seguir indagando, ¿no? Seguir fotografiando. Este es como un bosquejo de, de lo que está pasando en el lago Titicaca, ¿no? Me gustaría tal vez verlo desde el lado de Bolivia también, para ver cuál es el contraste, ¿no? Con esta ciudad y la que está al otro lado del lago, ¿no? Y de hecho, que es, no solamente afecta a ambos países, sino es un problema mundial, ¿no? Es del planeta, es un problema del planeta Tierra, ¿no? Y desafortunadamente hay mucho, ¿cómo te puedo decir? Hay mucha ONG trabajando, pero no hay hasta ahora, creo yo, resultados óptimos que nos garantice que, bueno, que en el futuro no se materialice o no se convierta en realidad, muchas, como ya ha sido trabajado, tú sabes, manejo de contenidos, muchas producciones, digamos, cinematográficas, ¿no? Un futuro previsible, ¿no? Ujú, Si continuamos con este nivel de, digamos, de consumo, ¿no? Ya se decía en algún momento cuando decían apaguen una hora, la hora del planeta. ujú, Y hay una generación muy activa, sí, pues con ese discurso. Yo decía, pero deja de consumir un año. O sea, hay productos desechables que son lo que generan, pues en realidad, digamos, la contaminación, ¿no? O porque es, digamos, determinada producción es masiva porque hay consumidores. claro, ¿No? O existe sea, la demanda, ¿no? claro, ¿no? O sea, ¿cómo obligas tú a la industria a que reoriente, ¿no? Porque el mercado y digamos, nos hemos acostumbrado a consumir y desechar en breve, digamos, un ciclo más breve, increíblemente, ¿no? O sea, somos consumidores, digamos, contumaces para desechar el producto de inmediato y consumir, y estamos en esa vorágine, que es diferente a la década, no sé, del siglo pasado, los años 40 30 donde por decirte, ¿no? O sea, no sé, pues por decir un ejemplo así bien evidente, ¿no? Un vehículo duraba, pues, no sé, pues 50 años, ¿no? Ujú. Por decirlo, ¿no? Una carrocería, pues, sólida, fuerte. Hoy día no, pues, ¿no? Tienes, muchos materiales son bastante desechables, ¿no? Precisamente porque su ciclo de vida tiene que ser breve, ¿no? De otra manera, no circula el dinero. Sí, o sea, es como la obsolescencia programada, es como ya un factor
que tienes que analizar, ¿no? Por ejemplo, ya mi teléfono se deterioró simplemente por haber ido a la altura y ahora necesito conseguir otro más porque necesito trabajar, moverme, hacer cosas, ¿no? Y es como la sociedad de cierta forma te involucra a ir así, ¿no? Tan rápido, en forma circular todo el tiempo, ¿no? Entonces yo siento que también la fotografía me aleja un poco de eso, ¿no? Me aleja de este ciclo de estar todo el tiempo constante pensando en qué va a ser lo siguiente que voy a hacer, sino me enfoca en más o menos qué quiero fotografiar, a dónde quiero ir, salir un poco de esta ciudad que en realidad es caótica y ver que hay muchas cosas que contar lejos de aquí, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Siempre la fotografía es como ese escape, ¿no? De irte y ver qué cuentas, ¿no? ¿sí? Este es el programa La Otra Caja de Pandora fue un mandamiento. Espero que haya sido de grata experiencia para los que nos vean, nos escuchen o se enteren de que ha habido esta conversa. Y nada, Dale, Juanjo, muchas gracias. Sí, no, está súper chévere y nada, la gente que está interesada en hacer foto, que salga a la calle nomás y ahí va a encontrar su foto. no hay otra manera, no hay otra manera que, diríamos, que acercarnos a la realidad. Y creo que es una manera de acercarnos a la realidad con la cámara, que es distinta, digamos, para un pintor de repente o para un poeta, pero para un fotógrafo es sin duda vital no solamente la cámara, ¿no? Sino sentir esto que uno, digamos, transpira como ser humano, ¿no? Todo el cuerpo, todo el ser tiene que conectarse en tiempo y espacio, en un momento, en una situación concreta, ¿no? Pero como se dice, siempre tenemos que pisar tierra, ¿no? Siempre tenemos que estar lo Sí, más cerca posible al evento, a la realidad, ¿no? Si no, digamos que si nos dedicamos a construir las imágenes a partir de la inteligencia artificial, ¿a dónde iremos? sí, pues se pierde un poco el sentido. Bien, eso ha sido nuevamente la otra caja de Pandora y nos despedimos con Juan Mandamiento, Juan Mandamiento de Amazon. Ha sido una experiencia grata conversar contigo. Eres una generación de fotoperiodistas que está documentando, está no solamente tomando fotos, está documentando con videos. Lástima, no hay mucho tiempo para ver los videos que también compartiste y en el que tú mismo das cuenta de la experiencia de las marchas donde se hacen digamos, de alguna manera, una forma de protegerse, ¿no? Hasta otra oportunidad, Juan Mandamiento Damaso. Listo, Juanjo, muchas gracias, cuídate. A ti. Chao. Chao. Este ha sido nuestro diálogo con Juan. Él nos ha confiado las primeras experiencias en su cobertura como fotoperiodista en un evento de conflicto social. Sin duda, lo ha marcado y como él mismo admite, en sus inicios fue un shock que le obligó a tomar una pausa más de un año. Posterior a ese evento, estamos hablando, como él mismo nos comenta, sobre la muerte de dos estudiantes, Inti y Brian, en las marchas contra el gobierno del régimen Merino Lama. Esto fue el sábado, el 14 de noviembre del año 2020. Posteriormente, obviamente ha seguido cubriendo eventos y sigue siendo, digamos, fotoperiodista, además documentando historias en lo que concierne a la vida social del país. Últimamente, ustedes habrán visto que está en sus inicios su proyecto sobre el tema ecológico, sobre la sequía en lago Titicaca, en Puno, además de las otras historias que nos ha comentado y hemos compartido con ustedes sus fotos. La siguiente semana con un nuevo invitado. Esto ha sido su programa La Otra Caja de Pandora.